Sí, no soy muy fan de las reinterpretaciones. O sea, bueno, sí de las reinterpretaciones. No soy fan de las adaptaciones que se han hecho históricamente, de hecho, entre la pantalla, entre el papel y la pantalla. De hecho, por ejemplo, Donde viven los monstruos de Spike Jonze, la peli, me gusta porque se parece muy poco al libro, pero se parece mucho a la vez. O sea, la manera en la que Jones lee Donde viven los monstruos y hace la peli a partir de lo que él ha leído, y con Sendak al lado, porque él estuvo al lado durante la película. Me gusta precisamente porque no es un uno a uno, ¿no? Es como, bueno, no sé de quién es la frase de que toda adaptación es una relectura al final. El problema del digital respecto a la literatura infantil y juvenil siempre ha sido como que se han intentado hacer traslaciones demasiado uno a uno. Posiblemente la mejor entrada de alguien muy importante de la LIG al digital sea lo que hace Weisner con Spot. Y es porque lo hace nativamente. De hecho, su idea de la obra preexiste a su concepto de digital. Él tiene como una idea que es Spot, y cuando conoce una tableta dice, uy, aquí dentro puedo hacerlo, ¿no? Era una idea como nativamente digital, casi primitiva. El problema de Spot es que es primitiva en ese sentido, ¿no? A mí me sigue pareciendo una de las obras más interesantes que se han hecho hasta ahora, porque esa idea de tener como una materia que no es una narración, pero que tiene narratividad, que tiene principio, pero que no tiene necesariamente un final hecho por un autor, me sigue pareciendo como extremadamente vanguardista, y posiblemente quizás no funciona mucho por eso, porque tiene unas exigencias propias del mundo digital complejas. Pero si te soy honesto, me interesaría muchísimo más que el mundo de la ficción digital nativa leyese LIG clásica a que la LIG clásica penetrase directamente en el mundo del digital. Me gustaría mucho como que la LIG fuese una materia de inspiración para la gente que está haciendo cultura digital, porque evidentemente el mundo del libro infantil y juvenil lleva muchísimo más avanzado que el del videojuego infantil, por ejemplo. El mundo de la literatura infantil es mucho más libre, es mucho más respetuoso con la cosmovisión infantil, mucho más respetuoso con el derecho de la infancia a la estética, a la pluralidad estética, a tener como materia cultural propia. Por lo tanto, sería súper interesante que la gente que se dedica a crear cosas digitales, leyese cultura infantil. Yo siempre he tenido como el deseo de hacer un club de literatura infantil y juvenil con desarrolladores de juegos, para que conozcan, ¿no? Hay como muchas taras en el mundo de la cultura digital sobre lo que debe ser una obra para niños, y no hay mejor forma de romper esas taras que leyendo a Lovell, que leyendo a Sendak, lo que me comentabas, ¿no? No hay mejor manera de entender las posibilidades de la cosmovisión infantil que leyendo a los grandes de la LIG. Cuando empezamos, al menos estábamos Celia Turrión y yo. Celia hizo la tesis sobre narrativas infantiles y juveniles digitales, y estábamos los dos amparados por el grupo Gretel, pero ella y yo éramos los especialistas en la materia. Celia siguió su camino y ahora sigue como editora, y ahora casi como que solo estoy yo en esta movida, ¿no? No sé, sí que hay como algunos pequeños estudios que se han hecho a nivel internacional, pero como muy de círculo académico, muchas veces, y creo que repitiendo cosas que ya se habían dicho. Es algo que a la academia en literatura le gusta mucho hacer, que es repetir lo que ya se ha dicho varias veces. A la academia en general le gusta mucho eso. Entonces creo que nos falta de verdad un circuito. Yo por eso siempre digo que mi labor a día de hoy es casi guerrillesca. O sea, lo que intento conseguir es construir comunidades de discusión y de crítica. Es un proceso como muy largo. Yo siempre como tengo el deseo de que después de una formación, una semana después va a venir alguien a desafiarme algo de lo que yo he dicho, ¿no? Pero entiendo que es como complicado, pero es algo que empezamos a necesitar. Yo como estudioso necesito que alguien me diga, Lucas, te estás equivocando. Me parece fundamental para el progreso de cualquier disciplina que haya confrontaciones, siempre desde la argumentación y desde el estudio. Yo tengo una sensación ya como de vivir como demasiado en mi propio eco. Empiezo a necesitar como desafíos, pero a la vez mi compromiso porque esos nos vengan de quien está trabajando con la infancia y con la juventud es como cada vez mayor, ¿no? Por eso voy a cada esquina que me llaman. Me da igual que sea Sort, que sea Plasencia, que sea Querétaro en México. Voy a todos los lados a los que puedo ir, porque realmente creo que la única manera de revertir
el aislamiento que yo tengo y que la infancia tiene respecto al mundo de la cultura digital es si la comunidad de mediación da un paso adelante sin importar exactamente cuál es tu posición dentro de ella. Da igual que seas doctor internacional en bla 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 bla, que seas una maestra, una bibliotecaria, un profesor, un mediador cultural de Lliura, el que sí. O sea, lo que importa es como que todas demos un pasito adelante, ¿no? A ver, la LIG digital ya no existe. Eso es algo que deberíamos empezar como todos a tener un poquitín más claro. Nos encantaría que existiese, pero no existe. Hubo un boom 2014, 2015, 2016, donde realmente hubo proyectos que podían dar a entender que la idea de gente proveniente del mundo de la literatura infantil estaba haciendo cosas nativamente digitales interesantes, pero si te paras a pensar esas obras, una gran parte venía de gente del mundo del videojuego. Entonces, la escena patria, sea lo que sea eso, me da igual dónde sitúes el concepto de patria, ¿no? La escena del Estado español nunca ha existido, ha habido como dos cositas muy pequeñas pero muy minoritarias, pero que en representación a lo que ha sido internacionalmente ha sido coherente, no ha habido como una existencia masiva de obras, ¿no? Lo que sí hay, cada vez más, es el mundo del videojuego independiente ha explotado a unos niveles que yo, claro, no conocía. Tampoco es que yo tenga 1000 años, ¿no? Pero realmente es sorprendente cómo ha explotado el mundo del juego independiente por cuestión de abaratamiento de costes, democratización el acceso a las herramientas, a los canales de distribución, el hecho de que tú puedas directamente subir tu juego en un sitio como itch.io y que ya esté accesible a la gente, facilita la utilización de un entorno como medio de expresión. Ahora, ¿eso se ha convertido en un terreno de exploración sobre cultura infantil y juvenil digital de calidad? No como debería desde mi punto de vista. A mí me gusta decir que los niños y las niñas se merecen, tienen derecho a cultura infantil y juvenil digital de calidad. Y no está existiendo porque no hay, por lo que te decía antes, no hay cultura dentro del mundo de la cultura digital nativa sobre qué debería ser, ¿no? Hay ejemplos esporádicos súper interesantes, hay como laboratorios de creación de juegos como Amanita Design, con su Chuchel, Samoros, etc. El autor de Metamorphabet, Patrick Smith, me parece un genio en este sentido, Adrian de Jong con Hidden Falls, cositas de estas que hay en Zoom, en la sala. Pero no hay un movimiento, por así decirlo, como es evidente que lo hay en el mundo del libro infantil y juvenil. Me da igual que lo llames álbum, que lo llames picture book, existe, es palpable. Tú vas a cualquier círculo donde haya una mínima conversación sobre cultura y la palabra álbum o la palabra picture book es como reconocible. No tengo claro que cuando tú y yo pensamos en cultura infantil y juvenil digital, sí. La idea que tú y yo podemos tener es diferente a lo que la industria del entretenimiento infantil digital tiene, porque se ha producido este trasvase de que el software infantil, los programas pensados para la infancia han de ser educativos. La colonización del edutainment es absoluto, ¿no? Igual tiene que ver con cómo el mundo anglosajón concibe el tiempo libre de la infancia, o en cómo el mundo tecnócrata que nos rodea, obsesionado con que los niños sean gente que acabe siendo rentable a nivel capitalista, emprendedores, a nivel puramente laboral. Claro, cuando la cultura digital infantil la controlan empresas y no pulsiones expresivas, ocurren estas cosas, ¿no? Entonces, claro, aplicaciones para niños y para niñas hay a patadas. Tú entras en la App Store, en la Play Store y hay muchísimas, pero ¿de qué van? La mayoría van de aprender matemáticas, de aprender a programar, con estéticas horrorosas, con colores infames. Entonces, claro, ¿qué es la cultura digital infantil y juvenil de calidad? Pues para mí, algo que no existe con materialidad palpable, por así decirlo. Pienso ahora en Homo Máquina, por ejemplo, de
lo distribuye Arte, el canal francés de televisión, y me parece una obra muy interesante. Hay cosas por ahí sueltas, pero de nuevo, hay cosas sueltas. No hay como unas sinergias que se retroalimenten entre sí. Esto pasa siempre, ¿no? Cuando algo funciona a nivel interno, es decir, yo te inspiro a ti, tú me inspiras a mí, y de repente todos crecemos. Aquí hay como bullets, sale Pikuniku, sale Watam, que son como videojuegos de gente por ahí aislada, pero no es suficiente como para que eso se retroalimente y se conviertan en exigencias. Quiere decir que publicar un libro infantil a día de hoy, sabiendo que existe según qué obras, es decir, yo no quiero hacer cualquier basura, ¿no? Yo no... Con Zoom tuvimos la enorme suerte de poder hacer algo que está menos presente en el mundo cultural de lo que debería, ¿no? Empieza a haber cada vez más exposiciones sobre la cultura del videojuego que te explican cosas. Esto es un juego, este juego se entiende así, esto significa tal. En cambio, Hugo Muñoz Gris y yo, que somos los comisarios de Zoom, somos como de otra escuela, que sería la escuela experiencial, la escuela sicartiana, ¿no? Miguel Sicart es un estudioso del videojuego, que es quien tiene la frase que abre la expo, la de los juegos son el dedo, jugar es la luna, ¿no? La idea de que lo que es verdaderamente interesante en torno a la cultura a veces no es tanto el texto, que también, y que es fundamental para lo otro, pero que la experiencia estética es fundamental y lo que es realmente interesante del acto lúdico del juego es la experiencia que los juegos son capaces de provocar, ¿no? Entonces, poder hacer una sala de juegos que sea realmente una colección de diferentes tipos de experiencia de juego, para nosotros ha sido un privilegio enorme, y poder hacerlo en un lugar como el CCCB, y encima dentro de un servicio recién inaugurado como el servicio de mediación, tenía todo el sentido, ¿no? Entonces, eso no es una sala de juegos, es una colección de diferentes tipos de experiencia en torno al mundo del videojuego. Esas experiencias querían ser representativas de todas las posibilidades que tiene el mundo del videojuego en 2020, ¿no? Uno de los problemas que tiene el mundo del videojuego, y es muy fácil de darse cuenta de eso, es la representación mental que la sociedad tiene. Y cuando piensa en videojuego, todo el mundo piensa en juegos de tiros o juegos de deportes ultrarrealistas o de coches, etcétera, ¿no? Con un tipo de experiencia muy determinada, normalmente frenética, de pulsar muchos botones, de ser como muy hábil con el mando. Y eso es una visión que se deriva de las actitudes de consumo generalista en torno al juego, pero el juego no es eso. Y queríamos ser justos con lo que el juego puede llegar a ser, y de hecho está siendo en muchísimos casos, ¿no? Entonces diseñamos como si fuese un aula de educación infantil a una sala de experiencias de juego con rincones temáticos en torno a esas experiencias. Una zona de juego reflexivo, que desafía esta idea de que jugamos simplemente para evadirnos. No, aquí en el juego también jugamos para reflexionar en profundidad en torno a conceptos. El juego como escenario contemplativo, donde no necesariamente tenemos que conseguir un objetivo, sino que simplemente podemos paladear el mero hecho de estar en cada uno de sus mundos, o de toquetear esos mundos y ver cómo lo que hacemos tiene consecuencias en ellos, existir en ellos, coexistir con los habitantes de esos mundos. Queríamos reflexionar también sobre lo difícil que a veces son los juegos, y entonces creamos una esquina de juego frustrante, porque lo que hace el juego frustrante es nivelar a todo el mundo. Da igual que lleves 35 años jugando que cero. En juegos como Coop o Getting Over It with Bennett Foddy, lo que haces es te sientes inútil de primeras. Es una especie de democratización de la frustración, ¿no? Queríamos también reflexionar sobre eso. Hemos también hecho una zona de juego compartido, porque también queríamos visibilizar algo que en el mundo del álbum lo tenemos súper interiorizado, y es: pero tú cuando ves un álbum no piensas, está hecho para dos personas. No, un texto tampoco tiene por qué tener como un volumen de gente al otro lado, ¿no? Pero sí que suele ser una experiencia individual. Ahora, nos encanta sentarnos en un sillón, un sofá cómodo, con un canijo, una canija de 3, 6, 8, 70 años, a compartir la experiencia de leer ese libro. Lo mismo ocurre con los juegos. Hemos hecho una selección de obras que son súper interesantes para ser compartidas, aunque en principio pueden estar pensados para uno o una sola jugadora, ¿no? También hay una zona de juego como juguete, porque es interesante, igual que en el álbum se explora la materialidad del libro objeto, en el videojuego está ocurriendo lo mismo, y a veces no nos damos cuenta porque no es físico, es virtual, pero el juego como objeto expresivo cada vez está más presente, ¿no? En esa esquina además tenemos la zona de primeros y primeras jugadoras, que nos parecía interesante crear un espacio pensado específicamente para ellas, porque
siendo honestos, los canijos de 3, 6 años no tienen normalmente espacios pensados directamente para ellos y para ellas en lugares culturales como estos, y menos aún cuando tiene que ver con tecnología, porque se nos rompe, ¿no? Y es como, no, queríamos generarles... Toda la sala está pensada para que cualquier persona de cualquier edad pueda acceder a todo, pero tener un espacio para que canijas de 3, 6 años tengan un espacio de juego autónomo, es decir, que puedan estar libres sin la atención adulta, nos parecía muy interesantes, ¿no? Luego, evidentemente, la zona de juego compartido funciona perfecto para ellas, etc. Y luego también queríamos, evidentemente, dar cabida a las dos formas de juego más representativas de esa otra forma de entender el videojuego, que es la del juego cooperativo y el juego competitivo. En el juego cooperativo tenemos una experiencia interesante como la de Keep Talking and Nobody Explodes, que combina el juego digital y analógico. Es una bomba que aparece en una pantalla. Lo que pasa es que el manual para desactivarla está en la otra punta de la sala y tienes que llamar por teléfono. En el otro lado de la sala hay un teléfono que alguien descuelga y tiene el manual. La gente tiene que hablar, el del manual tiene que decirle cómo desactivar la bomba, que ni siquiera está viendo, o sea, tiene que describir por teléfono, ¿no? Y en la zona del juego competitivo, que evidentemente es una de las asociaciones directas que la gente hace con el mundo del videojuego, queríamos resignificar qué significa competir, en vez de obviarla, porque no nos parece que debamos obviar, porque la competición puede ser muy divertida, pero siempre es divertida cuando se hace desde el carnaval de la risa, ¿no? Y desde el disfrute y no desde el pique como malsano. Entonces tenemos 3 juegos que desafían o intentan resignificar qué es competir, desde todos los puntos además, porque incluso la manera en la que se juega con los mandos es diferente en función de cada juego. Hay uno que tiene un mando para todos los jugadores, uno que tiene un mando para cada jugadora, hay una obra que tiene 2 mandos para 4 jugadores o jugadoras, de tal manera que tienen que como que compartir sticks, etcétera, ¿no? Entonces, era representar, evidentemente podría haber otras esquinas, y podría haber más, podría haber menos, pero queríamos como mostrar esa pluralidad y encima, que es algo que me parece interesante, hacerlo desde un corpus infantil y juvenil. La idea no de yo soy el adulto y ven aquí criatura mía, te otorgo el poder de la cultura con estas obras, que es algo que ocurre mucho en el videojuego, igual que la literatura juvenil, a veces literatura ganada. El videojuego muchas veces también es ganado, es como son obras adultas que el niño o la niña se apropia. Aquí es al revés. El otro día, de hecho, como tuiteaba al respecto diciendo, igual no os dais cuenta, pero Zoom es academia. En el sentido de que es un producto consecuencia directa del estudio de 8 años de trabajo en esta movida, que se junta con el estudio de Hugo, el otro comisario que es encima es arquitecto y crítico cultural, la manera en la que los dos y nuestras intereses, pero también nuestros procesos intelectuales y de reflexión y de práctica se juntan en vamos a generar un espacio. Por eso la mirada de Hugo como arquitecto es fundamental. Tú cuando entras en Hugo también, pero cuando entras en Zoom te das cuenta de que todo está atadito, todo está atado. Cuando tú entras en Zoom lo primero que haces es ver y oír. Y lo que ves y lo que oyes ya desafía la idea de que sea una sala de juegos. La gente cuando piensa en una sala de juegos piensa en algo muy concreto, ¿no? Como máquinas, luces, velocidad, ruido, un tipo de juegos concretos. Aquí ves un sillón de 4.000 pavos, una zona como que parece más de lectura íntima, ves como unas luces que se ven de fondo, que es la zona de juego contemplativo, oyes diversión, ves un mar de 60, 70 cojines al fondo, que es donde la gente se tira a jugar. Todo eso cambia y todo eso cambia tu percepción del juego porque hemos estudiado qué imagen tiene la gente de la cultura del videojuego y hemos hecho una propuesta que intente desafiarla conceptualmente, ¿no? Y verlo ocurrir es maravilloso. El equipo en general con el que hemos podido trabajar está un poco sorprendido de que lo que habíamos dicho Hugo y yo que iba a ocurrir ocurra. Y encima yo ya tengo como este aura en general a veces como de prepotente, pero yo no me he sorprendido tanto. Para empezar, porque muchos de los juegos que están en la sala ya estaban probados en contextos infantiles, entonces ya había como laboratorio hecho previo, no sale de la nada esto, como te decía, son muchos años investigando. No sé si sorpresa, pero me alegro mucho de que lo que deseábamos que ocurriese esté ocurriendo. Gente que no se conoce jugando juntas con contextos de edades súper diferentes. Y no solamente infantiles con adultos, también adultos entre sí, gente de 30 años jugando con señores y señoras de 60 y pico, 70, me parece como una maravilla y una delicia.
Entonces he aprendido como que las cosas pueden ocurrir, o sea, es que simplemente nos tienen que dejar los espacios para que esto ocurra, ¿no? Y me parece como interesante. Una cosa que sí que he aprendido mucho es a transferir. Por ejemplo, cuando hablamos del juego hablamos de que es un acto como carnavalesco, apropiativo, ¿no? Que cuando tú juegas desafías cosas y te apropias del acto de jugar. Hugo me insistió mucho en que eso tenía que percibirse también en el espacio. Y bueno, quizás por mi perfil o porque a lo mejor cuando hacemos investigación en didáctica queremos que las cosas estén controladas, esa idea de transferir el concepto de la experiencia solamente al juego a una sala me daba miedo, algo que todos que hemos estado en alguna biblioteca hemos visto, y es cuando pones puffs y cojines en el suelo, que se convierta en niños tirándose los cojines de un lado para otro. Aprender a ver eso como parte de la dinámica de apropiación cultural, yo igual lo tenía como idea, verlo y sentirlo y sentir como que un niño o una niña que se descalza, se tira en los cojines y descansa 15 minutos, juega 5, descansa 20 y juega 10, en vez de haber desaprovechado 35 minutos, ha utilizado todos sus 50 para apropiarse de un espacio cultural que le pertenece. Eso yo en teoría lo tenía como muy claro, pero da miedo a la hora de aterrizarlo en un contexto como este, porque nos jugamos todos mucho, porque bueno, hay como otras cosas, tonterías adultas, por así decirlo, ¿no? Y eso, y cuando te das cuenta de que eso ocurre y que es importante y ves exactamente la transformación de quien entra y quien sale, ver a alguien que normalmente no ha entrado al CCB en su vida orgulloso de no solamente haber entrado al CCB, sino que haya sentido que pertenecía a este sitio y que le pertenecía ese lugar, es algo como... Para mí ha sido muy importante esto. Sí, bueno, normalmente para las cosas... Yo vivo al lado de la Bon Maison, entonces a la Bon Maison voy bastante. Sobre todo, a mí me gusta mucho comprar mucho libro, pero evidentemente no te lo puedes comprar todo. Lo que más cojo normalmente son, por ejemplo, o libros de fotografía o cosas, o las consulto directamente en sala. Cosas que a lo mejor son con mucha pasta y ni siquiera sé si me va a interesar o no y tal, accedo a ello. Es más como para mi parte no especialista, ¿no? Para la parte especialista me gusta como tener mi propia biblioteca y no me importa tanto equivocarme en comprar un libro de teoría o lo que sea como más de mi campo. No me pasa lo mismo con mis intereses, ¿no? Y los libros de fotografía son como muy caros, entonces sí que intento como ir a echar un vistazo, a ojear y eso. Sí, sí.